Reciban primero un cordial saludo del Gobierno del Encuentro, del presidente Guillermo Lasso Mendoza y de vuestro servidor y amigo. En 2 días más, nuestro gobierno cumplirá 6 meses de gestión. Y hoy quisiera aquí en Cartagena, me encantaría realmente, poder decir a todos ustedes que recibimos una administración enrumbada hacia reducir el déficit habitacional de nuestro país, con algo de políticas públicas claras, coherentes, con un rumbo, para permitir que los ecuatorianos tengamos mayor y más rápido acceso de vivienda. Pero lamentablemente no puedo decir eso. Ese no fue el caso. Ante dicha realidad, dura realidad, el Gobierno del Encuentro, de manera responsable, ha decidido asumir la tarea. Y en ese contexto debemos empezar por el principio, es decir, reconocer que en este marco del desarrollo urbano sostenible y en un planeta cada vez más urbanizado, las ciudades tienen un impacto muy alto, ya lo vimos, dentro de las agendas globales. Consecuentemente, debemos formular un plan que he venido a compartir con ustedes y definir esas acciones concretas para poder hacer frente a los retos de la urbanización. En el Ecuador casi llegamos a 18 millones de habitantes. En los últimos 60 años, este rápido crecimiento ha sido la tónica realmente en todas partes del mundo. Como indica CEPAL, la mitad de la población del planeta vive en las ciudades y va a seguir migrando a las ciudades. Y estas, a su vez, son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, con los estragos que todos conocemos. Al igual que en el resto de los países de la región, Ecuador es igualito. Tenemos muy grandes desafíos. No solamente se evidencia en la distribución de la renta, sino también en la calidad del hábitat y de la vivienda, así como en el acceso al suelo, a bienes y servicios como educación, salud, el financiamiento y oportunidades de empleo, de creación de patrimonio que se logra a través de la titulación y otros factores que determinan el bienestar de los individuos. En el Ecuador actualmente existe un marco normativo. La Constitución de la República Constitución del 2008, reconoce el derecho de las personas a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna. No obstante, de acuerdo al artículo 147 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la COTAD, este ejercicio es compartido. Por un lado, el gobierno central, que es responsable de dictar las políticas globales y generar un catastro nacional integrado en coordinación con los gobiernos autónomos centralizados. Pero además, todos los niveles de gobierno pueden y deberían diseñar estrategias y programas que integren las relaciones entre vivienda, servicios, espacio, transporte, equipamiento, gestión de suelo, entre otros. Este es el marco jurídico que tiene el Ecuador y que afecta a 7 de cada 10 ecuatorianos que actualmente viven en las ciudades. Consecuentemente, uno de los principales problemas que ha existido en las últimas 2 décadas ha sido precisamente la completa ausencia de políticas públicas que puedan articular a los diferentes niveles de gobierno en nuestro país. Consecuentemente, se necesita un marco legal potente que permita al Gobierno nacional y a los gobiernos locales poder trabajar en conjunto para implementar estas acciones encaminadas al desarrollo urbano sostenible, del hábitat y del cuidado del medio ambiente. Dicha ausencia de política pública en materia de vivienda en nuestro país es el resultado de haber tenido un Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda por el cual han pasado 18 ministros en los últimos 20 años.
Esa es la verdad. Ante la falta de un solo norte, de continuidad, ahora tenemos un problema que se parece a la tos, es decir, que no se puede esconder. Es un visible caos y un déficit acumulado entre lo cualitativo y lo cuantitativo que bordea el 57% del estimado de viviendas existentes en el país. Pues bien, para enfrentar ese desafío, nuestro ministerio presenta ahora una nueva visión, una concepción integral del territorio donde nosotros vamos a concentrar estas futuras políticas y estrategias, estos planes, programas del nuevo gobierno orientados a lograr ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y es así como nace el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Gobierno del Encuentro para los próximos 4 años. Un plan que tiene un solo objetivo y es reducir el déficit habitacional en nuestro país, mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos. Un plan con 3 paraguas, legal y normativo. Y aquí me paro y digo, léase, por favor, eliminar la excesiva regulación y normativa. Segundo, un paraguas de financiamiento. Y tercero, un operativo. Estos 3 paraguas protegen 4 ejes de acción. Número 1, la regulación de la tenencia del suelo, vital. Número 2, permitir el mayor y más rápido acceso a vivienda por todos los ecuatorianos. Tercero, la generación, léase mejor, la inclusión del espacio público. Y finalmente, el desarrollo comunitario. La verdadera construcción de un hogar donde nosotros podamos generar recuerdos memorables y gratificantes en unión de nuestros seres queridos. Yo entiendo la vivienda como una herramienta para poder ser feliz. Y eso a veces nos olvidamos. Es muy importante. Pero antes de arrancar, permítanme aburrirlos un poco. Debemos estar conscientes del punto de partida. Y quizás esto refleja la realidad de algunos de nosotros en nuestros países. Tenemos que estar conscientes que encontramos una institución hace 6 meses atrás con un rol completamente equivocado, alejado de sus socios estratégicos, los gobiernos autónomos centralizados, con una imagen institucional desgastada y relacionada completamente a actos de corrupción, en un contexto económico adverso, saliendo de una pandemia, con un mercado inmobiliario donde pensamos que todo está por hacer todavía. Y asimismo, permítanme antes de partir, me gustaría saber a dónde quiero ir. Por eso es imperativo saber a dónde y por qué vamos. Definitivamente debemos tomar el camino que se ajuste a ese objetivo trazado de reducir el déficit. Y para no desviarnos debemos procurar ejercer ese liderazgo y rectoría que se necesita a todo nivel de gobierno, que no ha existido. Como ministerio vamos a convertirnos principalmente en un ente facilitador. Vamos a extender la mano para trabajar juntos, así como trabaja Jonathan Malagón con el alcalde de Cartagena, que es un ejemplo y lo felicito por ello. Tenemos que mantener nuestro actuar transparente y sobre todo consistente. Asimismo, debemos fomentar la simplificación de trámites, digitalización de procesos, con una mínima intervención del Estado, volcándonos al sector privado para que sea este principal protagonista del plan de acción. Las razones por las cuales vamos allá, hay que preguntarnos por qué vamos allá. Pues sobran. De entrada será un plan generador de empleo, podrá ser sostenible en el tiempo, identifica y pretende resolver los problemas reales de los ciudadanos. Muchas veces formulamos planes que no están ajustados a la realidad. Y con esto damos inicio a una política pública de vivienda que pensamos que puede perdurar en el tiempo. Además, es convertir este modelo de intervención en uno eficiente que a nosotros como gobierno nos permita rendir cuentas y así ser más fiables en el proceso de búsqueda de financiamiento adecuado para poder realizar el plan. Bajo estas premisas, nace el plan en una página. Pretendemos
proveer de 463,000 soluciones de hábitat bajo 4 programas: vivienda, kits, semilla, kits de mejoramiento, de ampliación, de agua segura. Hablamos el mismo lenguaje y qué coincidencia, ministro Malagón, por estar alineados sin haber conversado de esto en el pasado. Títulos de propiedad, permitir que los ecuatorianos tengan ese derecho al patrimonio, a algo para poder heredar a sus hijos. Así vamos a permitir nuevamente que los ecuatorianos tengan ese patrimonio. Y finalmente no dejamos atrás los proyectos de hábitat, pero no solamente el concepto de un parquecito con 2 columpios. Debemos permitir que esos proyectos se integren a la comunidad y que potencialicen sobre todo las capacidades productivas que son referentes en cada uno de nuestros pueblos. Finalmente, hacer política pública también es informar a los mandantes que su dinero está siendo utilizado de forma eficiente y efectiva y que mejor hacerlo de manera transparente y sobre todo en línea. El rol del ministerio se redefine, como dije antes, se convierte en un ente facilitador, especialista en crear política pública que busca crear estructuras de confianza y el uso de tecnologías de punta para la contratación y el seguimiento en la obra pública, potenciando el fomento de alianzas entre el público, privado y la gente, siguiendo el gran consejo de Maimuna, the 4 Ps, Public, Private, People and Partnership. Como indiqué, pretendemos volcarnos hacia el sector privado. Aquí quisiera yo enfatizar que tratamos de buscar el empate entre la rentabilidad y la solidaridad. La industria de la construcción en el Ecuador, que en gran parte es vivienda, representó en la década pasada el 8.4% del Producto Interno Bruto, casi 9,000 millones de dólares, y se relaciona con un total de 27 actividades y subactividades en la economía ecuatoriana que generan muchísimo empleo, que es hoy por hoy, luego de la pandemia y gracias al liderazgo de nuestro presidente Guillermo Lasso, ya el COVID bajó al 4º, 5º lugar en la mente de los ecuatorianos como qué nos preocupa. Hoy es la seguridad, el empleo. Entonces, nuestro plan apunta a resolver esos problemas. Y aquí nuevamente volvemos al desafío de liderar efectivamente a los municipios. Ese rol del gobierno nacional debe permitir esa interacción fluida en los procesos de creación de los planes de ordenamiento territorial, todos los planes con los municipios y finalmente terminar en esos programas integrales que creen esas comunidades productivas resilientes. Y para eso vamos a rayar la cancha, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer ese primer paso que inclusive no está en leyes, sino entre nosotros. Nos vamos a poner a sentar y a conversar. Tenemos que llegar a acuerdos mínimos que involucren, y no menos de, generar un catastro en conjunto que todavía no existe. Asistirlos en sus planes de ordenamiento territorial y uso de gestión de suelo, a los municipios pequeños que no tienen el dinero, ayudarlos, y a los grandes ver cómo hacemos la interoperabilidad. Continuar y nunca parar la simplificación de trámites y la digitalización de procesos, porque también eso evita la corrupción. Alcalde, yo estoy en su equipo. Y finalmente la capacitación, porque a través de la capacitación vamos a hablar eventualmente un solo lenguaje. Así nos vamos a entender. No debemos olvidar, de todos modos, que tenemos como país compromisos globales. Fueron adquiridos. Nuestro plan impacta en 12 de los 17 ODS, con un énfasis en el 1, la erradicación de la pobreza, en el 6, agua segura y saneamiento, en el 11, la creación de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y productivas, y el 12, producción y consumo responsables. Yo, para terminar hoy, deseo ratificar este compromiso que el Ecuador asumió en la cumbre del Hábitat 3, celebrada en Quito en el 2016. Ese compromiso de avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos acordados en la nueva agenda urbana, en concordancia siempre con los ODS.
Necesitamos trabajar para que las ciudades y asentamientos humanos permitan que todas las personas puedan gozar de igualdad de derechos y oportunidades, es decir, donde nadie ni ningún lugar se quede atrás. Bajo esta perspectiva, nuestro ministerio, como ente rector de la política de hábitat y vivienda, con el respaldo del gobierno del encuentro del señor presidente Guillermo Lasso Mendoza, convertirá, ahora sí, la Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 en su hoja de ruta para priorizar objetivos y determinar acciones específicas, medibles, y así poder encaminarnos hacia la construcción de ciudades que respeten el medio ambiente y que, en definitiva, permitan a los ecuatorianos todos ser más productivos, pero sobre todo mucho, mucho más felices, así como son los colombianos. Muchísimas gracias.